Quiero comenzar el sermón hoy por relatarles a ustedes algo que el autor estadounidense se llama Stephen King dijo en un discurso en el año 2001 a los graduados de una universidad que se llama Vassar College. Y creo que tenemos una foto de Stephen King, si podemos ponerlo. No sé si algunos de ustedes conocen los libros de Stephen King. Él es un autor de novelas de suspenso, de novelas escalofriantes. Y la verdad es que no me gusta este tipo de novela, y así que no he leído sus libros, así no sé si puedo recomendarles a ustedes o no. Pero sus libros fueron muy populares, especialmente en las 80s y las 90s. Y creo que Stephen King no fue un cristiano. Y creo que su perspectiva del mundo, del universo, no fue consistente con la perspectiva cristiana. Pero él tuvo una experiencia que transformó su perspectiva del universo y sus ideas sobre lo que es importante en la vida. Y lo que él dijo a los graduados de universidad, a mí es muy interesante. Creo que es algo interesante para todos. Lo que pasó a Stephen King fue así. Él estuvo caminando en un camino rural cuando un auto lo chocó. Fue muy violento el choque y casi murió. Y él dijo que en este momento se dio cuenta que las millones y millones de dólares que ganó de las ventas de sus libros y de las películas filmadas de sus libros, pensó que toda esta riqueza no valía nada en el momento cuando estuvo quebrantado y sangrando al lado de la calle. Él dijo que el tamaño de su cuenta bancaria no arreglaría los huesos quebrados. Y los éxitos de su carrera como un autor no lo ayudarían ahora que estaba desangrando en la tierra. Nadie acepta la tarjeta de crédito cuando estás desangrando al lado del camino. Stephen King dijo que en este momento se dio cuenta que había perdido su vida persiguiendo cosas inútiles. Dijo que todos nosotros estuvimos desnudos y sin dinero cuando nacimos y no vamos a tener nada más que el traje sobre la espalda cuando morimos. Y Stephen King con sus millones, hasta Bill Gates con sus billones y Carlos Slim con sus billones, más billones, no pueden evitar esta realidad de la vida. Todos van a morir insolventes porque no pueden llevar el dinero contigo cuando mueres. Y Stephen King dijo que las cosas que la humanidad persigue durante la vida, incluso el dinero, el éxito, la fama, cosas que él ha perseguido, todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, las tenemos en préstamo. Vamos a retornarlos cuando muramos. Cuando morimos, damos todas nuestras posesiones a nuestros descendientes, nuestros hijos o nietos, o a nuestra iglesia, o a organizaciones de caridad, o al gobierno por impuestos, tal vez. Así que la única decisión que tenemos en realidad es si vamos a dar a ellos nuestras posesiones antes de morir o después de morir. Esta es la decisión, de verdad. Y Stephen King los exhortó a los graduados a comprometerse a tratar la vida como un regalo extendido a otras personas. En vez de acumular dinero y poder y el éxito meramente por sí mismos, los exhortó a organizar sus vidas alrededor de la idea de dar a otros. Y las únicas cosas que perdurarán son las cosas que pasas a otras personas. Bueno, no sé si Stephen King
tiene una relación con Jesucristo hoy en día o no. Pero me parece que algunas de sus ideas que él aprendió desangrando al lado del camino provienen directamente de la Biblia. Tenemos una elección de cómo vivir la vida. Y para las personas contemplativas, en realidad solo hay una opción buena, que es vivir la vida sirviendo a otras personas. Hace un mes comencé una serie de sermones del libro 1 Juan de la Biblia. Y 1 Juan fue escrito por el apóstol Juan en su vejez a varias iglesias en el Imperio Romano. Y la mayoría de los cristianos de estas iglesias eran de trasfondos gentiles, es decir, no eran judíos. Y no tenían una conexión cultural, tampoco lingüística, con los seguidores originales de Jesucristo, quienes eran judíos y que vivían en otro lugar. Así que Juan quería asegurar que lo esencial de la fe serían transmitido desde la iglesia primordial a través de las barreras de cultura e idioma a esta nueva generación de cristianos y a todas las generaciones siguientes. Y el gran tema de esta carta de Juan es el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Dios también, y nuestro amor uno por otro. Dentro de este tema, Juan enseña varias ideas claves acerca de la vida cristiana. En capítulo 1, Juan nos acuerda que Jesucristo es el verbo, el logos, el lógico, es decir, el ser viviente que creó el universo y que lo sostiene. Cristo es la fuente verdadera de la vida y puede darnos vida en plenitud. Y también Dios es la luz y no hay oscuridad en Dios. Así que hay que dejar la oscuridad y vivir en la luz, libre de vicios y pecados. Y en el segundo sermón de la serie nos centramos en la primera parte del segundo capítulo de 1 Juan. Y recibimos el aviso de Juan de alejarnos de personas, especialmente predicadores o maestros o pastores que no viven en la luz. Conforme a esto es el aviso, tener cuidado de enseñanzas de predicadores desconocidos. Por ejemplo, predicadores desconocidos de la televisión o internet. Si no sabemos si viven sus vidas cotidianas en la luz o no. Y hoy nos centramos en la segunda parte del capítulo 2. Y el tema de este sermón es cómo invertir tu vida bien. Es decir, cómo utilizar todos los aspectos de tu vida. Tu tiempo, tu energía, tu dinero, otros recursos, tu inteligencia, tu fuerza, tu pasión, con el fin de vivir la mejor vida posible. Y vamos a ver lo que el apóstol Juan dice sobre este tema en 1 Juan capítulo 2, comenzando con verso 15. Va a estar en la pantalla, pero si tiene la Biblia, puede abrir la Biblia a 1 Juan capítulo 2, verso 15. Dice así: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede
de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene el Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Hay urgencia en este pasaje, ¿no? Está lleno del sentido que hay un conflicto, una guerra, y la última batalla nos acerca. Estamos en el último momento. Y en los tiempos finales es fácil estar confundido, o perdido, o engañado. Por eso necesitamos estar alertas a lo que pasa alrededor de nosotros y no simplemente flotar al corriente. Es vital en tiempos así que consigamos claridad mental y consideramos la cuestión: ¿cómo voy a pasar mi vida? ¿Cómo voy a invertir mi vida? Y el apóstol Juan nos da 4 puntos de cómo vivir nuestras vidas. 4 puntos importantes de cómo invertir nuestras vidas. Primero, no puedes pasar tu vida persiguiendo 2 metas contrarias. No puedes amar a Dios y al mundo a la misma vez. Son opuestos, hay que escoger. Hay que decidir a qué vas a amar y así a qué vas a orientar tu vida. No dije que necesitamos rechazar a otras personas o rechazar a la creación o despreciar a la creación si vamos a amar a Dios. Podemos sí amar a otras personas y cuidar y apreciar la creación. Juan no habla en ese momento del amor al prójimo o el amor de la creación, como amar el mar o amar la puesta del sol. Qué bonito. No es malo decir esto. Mejor decir, el apóstol Juan habla del amor del sistema del mundo, la mentalidad quebrantada del mundo. Específicamente habla de los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Estas cosas son este sistema del mundo, esta mentalidad quebrantada. Y cuando dice los malos deseos del cuerpo, refiere a los antojos de la persona pecaminosa, como el deseo de vencer sobre otras personas, es decir, el deseo de dominar y controlar a otras personas y tener todo bajo nuestro control en la vida. Habla de la búsqueda de placer, del placer sin consideración de las personas que dañamos. Es nada más que el camino egoísta del mundo. Y cuando dice la codicia de los ojos, refiere ambos a la lujuria sexual, pero también a la codicia general. Es decir, el deseo de tener algo que otra persona tiene. Es como alguien entra con el nuevo aparato tecnológico, como el nuevo iPhone, o un traje de moda, o algo así, y piensas, debo tenerlo, quiero esto, es mío. Y cuando habla de la arrogancia de la vida,
habla del orgullo de nuestras posesiones o nuestro estatus social. Es decir, el deseo de mantenerlos como el prójimo. Si el prójimo compra un nuevo par de zapatos, bueno, necesito un par de zapatos nuevos también, porque soy digno de tener lo mejor de la vida, ¿no? Y si el vecino tiene un auto nuevo, pues necesito un auto nuevo, o tal vez un poquito más nuevo. Y mi reloj es más grande de tu reloj. Es esta mentalidad. Es este deseo que otras personas dicen, wow, mira ese chavo, mira la reina que entra. Cuando entras en un salón, o es como, bueno, estoy aquí, ahora la fiesta puede comenzar. Incluye el deseo de estar percibido, de ser un poquito mejor de otras personas. O tal vez el deseo de estar aprobado y honrado por tu comunidad. No importa si es una comunidad grande o una comunidad chiquita. Estos son ejemplos de la arrogancia de la vida de que Juan habla. Y el problema es que vivimos en un tiempo que es más y más adverso a las personas de la fe. Es difícil ser padre o chévere si eres colombiano, o tuanes, como hablamos, hermano Erwin, tuanes es lo que dicen en América Central, ¿no? El Salvador. Ok, bueno, es difícil ser padre si eres un cristiano hoy en día. La cultura alrededor de nosotros no celebra mucho de nuestras creencias, tampoco nuestro estilo de vida. Así que hay que escoger entre el amar a Dios y tener una relación cercana con Él, o el amar al mundo y los malos deseos e impulsos del cuerpo. Steve Nicholson es el pastor principal de Vineyard Evanston, nuestra iglesia madre. Y él cuenta una historia de un hombre joven de la iglesia que quería desesperadamente estar más cerca de Dios y experimentar una transformación espiritual. Comenzó a orar por un gran avance en su vida. Y otra vez él pasó al frente después del servicio dominical para recibir oración. Pero meses pasaron y nada pareció suceder en su vida. No experimentó transformación y se sentía frustrado y atrapado en la mediocridad espiritual. Pero una vez alguien de la iglesia se le acercó y oró por él y fue como si rompió un dique. El joven se lanzó atrás, así, wow, sin ser tocado por otra persona. Y Steve lo preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Y el joven dijo que en ese momento Dios comenzó a mostrarle su pecado de orgullo, es decir, su arrogancia en el corazón. El joven tenía ese orgullo en su corazón. Quería que otras personas lo percibieran como alguien genial, alguien especial. Y tuvo mucho orgullo sobre su moda de vestirse y de las cosas que tuvo en su apartamento, como él tuvo pinturas que tuvo simplemente para que otras personas dirían, oh, qué sofisticado es este joven con esas pinturas. Así que el joven comenzó a regalar su ropa fina a otras personas y regalar las pinturas y otras cosas que tenía, las cuales le traían orgullo. Y cuanto más el joven se alejó de la arrogancia de la vida, fue lo más que experimentó a Dios en su vida. Justo después de quitarse
de las cosas de su arrogancia, muchas bendiciones del cielo irrumpieron en su vida. Así que este tipo de cosa puede suceder en nosotros, en los cristianos. El amor del mundo puede entrar al corazón a hurtadillas. Por eso pide a Dios, sea sí la arrogancia de la vida o la codicia de los ojos o los malos deseos del cuerpo han echado raíces en tu vida. Porque a veces no nos damos cuenta. Así hay que pedir a Dios mostrarnos si esto ha pasado. Y si Dios te muestra que sí hay amor del mundo en tu corazón, haz lo que es necesario para quitarlos. Incluso regalar posesiones o quitar actividades que te gusta si es necesario, porque estas cosas te causan problemas en esta área. Bueno, la segunda cosa que Juan quiere que entendamos es así: no inviertas en los deseos del mundo. No inviertas en los deseos del mundo. No pongas tus esfuerzos en los deseos del mundo. Primero, porque los deseos del mundo no provienen del Padre Celestial. Estos deseos de vencer, de estar tomando el control, de intentar estar en el estatus alto, el querer ser aprobado por otras personas, estas cosas no provienen del Padre Celestial, no son del camino de Dios. La Biblia dice que todo lo bueno y los perfectos regalos vienen del Padre de Dios, y esos deseos malos no son de Él. Y si no son del Padre, probablemente van a ser cosas destructivas en tu vida. Y la segunda razón por la que no debes invertir tu vida en los deseos del mundo es que el sistema del mundo y sus deseos malos se acaban. No perdurarán. Como dijo Stephen King, todas estas cosas, estas preocupaciones del mundo y sus malos deseos son una ilusión. Todas esas preocupaciones son una ilusión. Y en un abrir y cerrar de los ojos se acaban. El perseguir el amor del mundo y los deseos egoístas es un camino condenado. Puede parecer divertido, de moda, emocionante y cómodo. Pero es como un viaje en el barco Titanic. Tenemos fotos del Titanic. Si puede poner las fotos, hermano. Un viaje en el barco Titanic. Pareció divertido, pareció de moda en su día, pareció emocionante y muy cómodo. A los pasajeros también. Hasta que se hundió hasta el fondo del mar. Se dirige para el desastre. Esto es lo que dice el apóstol Juan. Si continúas en este camino del mundo, te diriges para el desastre, como estar un pasajero en el Titanic. La realidad es que todos nosotros estamos a un abrir y cerrar de ojos de encontrarnos con el fin. La vida pasa rápidamente y no hay ninguna garantía para el mañana. Y cuando moramos, nos damos cuenta que estamos insolventes porque nada del mundo perdurará. Así que no te inviertas en el mundo y sus malos deseos, porque todos se acabarán. Ahora la tercera cosa, el tercer punto. La tercera cosa que Juan nos enseña en este pasaje es: hay que protegernos de los engañadores del mundo. Hay que protegernos de los engañadores del mundo. Hay un esfuerzo activo que quiere engañarte y jalarte en el camino del mundo para venderte un boleto para el Titanic.
no es como accidentalmente nos encontramos en el camino del mundo. Mejor decir, hay personas que nos venden boletos, quieren anotarnos para el Titanic. Nos cuentan que es una buena idea. Así que al hacer una buena decisión de cómo invertir tu vida es complicado porque hay personas que quieren jalarte. Algunas de esas personas que tratan de vendernos boletos fueron cristianos, o por lo menos afirmaron que fueron cristianos. Pero ahora ellos niegan que Jesús es el Mesías y que vino de Dios. Así que ellos son anticristos. Juan dice que hay muchos anticristos. Algunos cristianos pasan mucho tiempo preocupándose si un político u otro es el anticristo. Pero la verdad es que el anticristo probablemente es tu vecino, o tu mejor amigo de preparatoria, o un compañero de trabajo que tratan de venderte un boleto para el Titanic. Tratan de orientarte hacia los deseos egoístas del mundo. Eso es lo que hacen los anticristos. Tratan de orientarte hacia los deseos egoístas del mundo. Y no puedes tener al Padre Celestial si niegas al Hijo, dice Juan. El Hijo de Dios, Jesucristo, es el camino al Padre. Son tan interconectados, el Padre y el Hijo. Son tan interconectados que si niegas uno, también niegas al otro. No puedes tener al Padre sin el Hijo. Y no puedes tener el Hijo sin el Padre. Si rechazas uno, también rechazas al otro. Pero un anticristo va a contarte que no necesitas escoger, que puedes tener ambos Dios y todavía vivir tu vida egoístamente. Vivir la vida amando al mundo. Es una mentira. La verdad no está dentro de estas personas. Así que necesitamos protegernos de los engañadores. ¿Y cómo lo haremos? Primero, hay que aferrarnos a la verdad que hemos oído desde el principio. Es lo que dice Juan. Jesucristo entregó la historia de su vida y su mensaje a personas confiables que transmitirían la verdad de Cristo a nosotros, incluso muriendo en el esfuerzo. Se llaman los apóstoles y Juan era uno. Y esta carta de Juan es parte de esta verdad que hemos oído desde el principio. Es en lo que toda la iglesia universal de Jesucristo se aferra. Así que no pierdas esta verdad. Aférrate en ella. Lee esta verdad en la Biblia. Síguela y permítela formar tu vida. La segunda cosa que nos protege del engaño es así: reconocer a los engañadores como lo que son. Esencialmente son estafadores, con artists, ¿no? Ellos nos prometen cosas que no pueden llevar a cabo. Nos ofrecen cosas que no van a tratar de cumplir. Por ejemplo, hay un hombre, se llama Bernie Madoff, que se presentó como uno de los mejores inversionistas del mundo. Y muchos lo creían. Ahí es Bernie Madoff. Qué sofisticado, ¿no? Qué listo es, obviamente. Él pudo conseguir rendimientos de las inversiones que nadie más podía igualar. Con independencia de si la bolsa subió o se cayó. Fue muy famoso y miles de personas invirtieron todo su dinero con él. Incluso personas muy famosas y ricas. En total fue billones y billones de dólares, es decir, miles de millones. Durante muchos años pareció ser un éxito increíble. Bernie Madoff venció la bolsa año tras año, según sus informes. Y pareció que tantas personas se volverían ricos. Pero la verdad
fue que Bernie Madoff no invirtió estos miles de millones de dólares. Fue un esquema de fraude criminal. Lo que hizo fue dar parte del dinero de los nuevos a las personas que invirtieron originalmente, para dar la apariencia del éxito y usar el resto para sí mismo. No invirtió ningún dinero hasta que un día se acabó todo. Se acabó el dinero. Y todas estas personas se dieron cuenta que su dinero se había ido. De la misma manera, muchas han sido engañados por anticristos pequeños que dicen, no necesitan vivir por Jesucristo, solo sé tú mismo. Vive por ti mismo. Sé fiel a ti mismo. Casi cada película de Hollywood tiene este mensaje, ¿no? Solo sé tú mismo, sé fiel a ti mismo. Nos dicen, vas a ver feliz y tendrá un sentido de éxito si vives por ti mismo. Pero de verdad es un fraude, es una ilusión. Un día todo va a ser descubierto. Eso es como parece Bernie Madoff hoy en día en el cárcel. La verdad es que el único camino hacia el sentido de cumplimiento y la alegría real es lo que Jesucristo nos enseñó desde el principio. Y es rendir tu vida y servir a otras personas. Es morir a tus deseos malos. Y la tercera manera que Juan nos enseña para protegernos de los engañadores es confiar en la guía del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Jesucristo da el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios. Lo da a todos los que le siguen. Juan lo describe como la unción en este pasaje de Escritura. Es un regalo especial de gracia y poder para nosotros. Lo que Juan nos dice básicamente es, escucha a Él, sígalo y Él va a guiarlos en la vida. El Espíritu Santo va a contarte lo que es bueno y lo que es malo. Y si alguno no te hace sentir bien, ten cuidado, porque el Espíritu Santo siempre nos da una advertencia cuando estamos al punto de hacer algo malo y caernos en una trampa. Hay un sentido como, no vayas allá. Esto no se siente bien, no va a estar bien, no vayas allá. Y Juan nos cuenta que hay que escuchar al Espíritu Santo cuando Él nos da impresiones así. Normalmente no queremos escuchar a las advertencias en el momento que los recibimos. Nuestro impulso es ignorarlas porque nos causa incomodidad o nos causa soltar algo que queremos. Pero hay que escuchar a las advertencias del Espíritu Santo. Y lo que sigamos, lo más fácil será oír sus advertencias. Y el cuarto punto, el punto final, que Juan nos enseña sobre cómo invertir la vida que tenemos, es enfócate en el gran premio de una vida orientada hacia el complacer de Dios. Los que viven para Dios y para el amor a su prójimo permanecerán. Lo que va a permanecer contigo para la eternidad es todo que has dado a Dios y a otras personas. Cuando toda la vida está agitada y al revés, cuando estás al lado del camino desangrando, todo lo que has hecho por Dios y por otras personas todavía permanece. Además, no solamente tus actos de amor por Dios y otras personas permanecerán, pero tú permanecerás para siempre con Cristo. Cuando mueres, no es el fin, es un momento de transición. Aún más vas a ser confidente y libre de vergüenza cuando Cristo regrese para tomar cuentas de lo que hemos hecho con nuestras vidas. Va a ser un día
en el cual vas a enfrentar a Jesucristo y vas a mirar a sus ojos y Él va a mirarte como un rayo X. No podrás esconder nada de Él. Y la cuestión va a ser, ¿qué has hecho con tu única vida? Va a ser una inversión muy buena si puedes decir a Cristo, he utilizado mi vida por ti y por otras personas. La mayoría de nosotros pasamos la mayoría de nuestras vidas en cosas necesarias de la vida, como nuestros trabajos, nuestros hijos, conduciendo a nuestros hijos en nuestros carros a sus actividades, cocinando, limpiando, pagando las facturas, lavando la ropa, las cosas necesarias de la vida. Es como pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Tenemos un poco de tiempo libre y usamos parte de este tiempo para descansar. Pero ¿cómo usamos el resto de este tiempo libre? ¿Qué hacemos con este tiempo? Y regresando a las cosas necesarias, la realidad es que con la actitud correcta podemos transformar nuestros trabajos y nuestro trabajo en el hogar a ser actos de servicio para Dios también. Se trata de tu mentalidad. ¿Y para quién haces estas cosas? En tu mente. Es probable que un día en el medio de tu vida cotidiana vas a encontrar una oportunidad de bendecir a alguien hasta salvar su vida. Una vez mi esposa Kerry y yo fuimos a una empresa donde alquilan camiones por día. Rentamos una camioneta para ayudar con una mudanza. Cuando firmé los papeles, Kerry platicó con el hombre de la empresa. El hombre era de la India. Pareció que su religión fue hindú porque tuvo una foto de Vishnu, que es un dios del hinduismo. Y él le contó que tiene una enfermedad del corazón y toma medicina. Y habría sufrido un ataque al corazón. Y su salud fue muy frágil en ese momento. Y Kerry respondió que somos cristianos y que en nuestra iglesia oramos por enfermos y por personas con situaciones así. Y ella lo pidió si podríamos poner manos en sus hombros y orar por él. Y él fue sorprendido. Pero dijo, pues sí. Y así pusimos manos en él y oramos por él. Y él fue visiblemente impresionado, fue sacudido emocionalmente. Y cuando dijimos, gracias Jesús, el hombre dijo, gracias Jesús también. Él nos dio gracias una y otra vez. Y nunca lo vimos otra vez. Y esto pasó hace 10 años. Pero creo que la vida de ese hombre comenzó de ir en una nueva dirección ese día. Y solamente fue porque Kerry se enfocó en las prioridades de Dios en ese momento y en complacerlo a Él en vez de sus prioridades por el día. Bueno, yo sé que es un poquito tarde, pero una cosita más. Bueno, tengo el llamado de ser un pastor aquí en la iglesia. Y tal vez no se dan cuenta que aunque soy un pastor de esta iglesia, no recibo pago de la iglesia. Sí soy un pastor, pero también soy un voluntario. Y nunca he recibido ni un centavo de la iglesia. Así que tengo un trabajo normal lunes a viernes, como la mayoría de ustedes. Y en mi trabajo hago mis tareas, pero también, como la mayoría de ustedes, tengo oportunidades de platicar con mis compañeros. Y he estado en la empresa donde estoy hace un poquito de 2 años, algo así. Un poquito más de 2 años. En ese tiempo he orado por varios, tal vez la mayoría de mis compañeros en la oficina. Y algunos me buscan ahora cuando tienen problemas porque quieren oración. Y no lo hacen porque soy un pastor aquí en la viña. Lo hacen porque soy un cristiano. Y por lo tanto, soy un pastor de la empresa.
Y la realidad es que tengo un llamado a ser la luz de mi trabajo. Una luz en mi trabajo, lunes a viernes. Y he sido llamado también a ser pastor aquí en la viña. Y la verdad es que todos ustedes tienen el mismo llamado en sus trabajos, con sus familias, en su vecindario, en la escuela. Este llamado no requiere que te mueves a África o que trabajes por una iglesia. No, el llamado tuyo es ser un cristiano, una cristiana en tu vida normal, tu vida cotidiana. Seguir el camino de Cristo en vez del camino del egoísmo. Y esto no significa que comienzas a hacer actividades diferentes o que interactúes solamente con cristianos e ignoras lo demás. No, la mejor diferencia es que haces las mismas actividades con la misma gente, pero con una mentalidad diferente. En vez de buscar solo lo que puedes tomar de una situación, comienzas en buscar maneras para servir. Si lo intentas de hacerlo esta semana, vas a darte cuenta que cada día, lunes a viernes, o sábado o domingo, depende de tu trabajo, pero cada día hay personas alrededor de ti con problemas y necesitan un pastor o una pastora para ministrarles. Y el pastor o la pastora que Dios ha llamado para ministrar a estas personas de tu trabajo, tu familia, tu vecindario, la tienda donde ir de compras, es tú. Tú eres el pastor o la pastora que Dios ha llamado para ministrar a estas personas. Y si te enfocas en complacer a Dios esta semana, vas a tener muchas oportunidades de ser pastor o pastora. Haz lo que mi esposa hizo hace 10 años. Escucha a la persona con atención, escucha a sus problemas. Y luego di, bueno, soy un cristiano o soy una cristiana. Y en mi iglesia oramos por personas con un problema así. Puedo orar por ti ahora. Es sencillo. Di esto. O puedes decir rezar en vez de orar, porque a veces personas entienden ese término mejor. ¿Todo bien? Luego ora por el problema, específicamente por el problema, y luego ora una bendición general sobre la persona. Y si lo haces esta semana, vas a comenzar a experimentar tu vida cotidiana, no como una serie de tareas, sino una misión de Dios. Y nunca vas a lamentarlo. Por lo tanto, hay que escoger si vas a vivir una vida de servicio y generosidad o vas a vivir una vida de egoísmo. ¿Vas a complacer a Dios y amar a tu prójimo o vas a complacer tus impulsos y perseguir placeres temporales que van a acabarse? En vez de escoger el mundo que se acaba, les animo a escoger el camino de Cristo, de amar a Dios con todo tu corazón y orientarte hacia complacerlo. Escoger el camino de servicio y generosidad para tu prójimo y no vas a lamentar esa decisión. Oremos y vamos a concluir. Señor, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por la transformación que tu amor obra en nuestro corazón. Y ahora, Señor, ayúdanos a ser conscientes de tu camino esta semana. Y desde este momento hasta el próximo domingo, que nos estamos conscientes, que seamos conscientes de las personas alrededor de nosotros y ayúdanos a verlos con los ojos de siervos,
Ayúdanos a escucharles y ministrarles. Ayúdanos a vivir cada día como una misión de ti. Y dejar atrás el egoísmo del mundo. Somos tu pueblo, Señor. Capacita a nosotros ahora, Señor. Amén. Ok, ahora es todo. Hay una reunión aquí para planificar el evento grande. Hay té, café, chocolito, ¿cómo se dice? Chocolate, chocomil en el lobby. Pero si quieres oración, estaremos aquí enfrente para orar que los que quieren orar. ¿Ok? Gracias por venir, es todo por hoy. Dios le bendiga.